En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les saludo con mucho gusto, paz a vosotros. Mis amados hermanos y hermanas y auditorio en general que nos escucha, espero que se encuentre usted bien y disfrutando de las bendiciones de Dios. Les saludo con mucho gusto su hermano en Cristo, Lenin Gómez, de la Ciudad de México. Es un placer, hermanos, es un gran privilegio el poder compartir con cada uno de ustedes una reflexión más. Siguiendo con el eslogan mensual, manteniendo la comunión con Dios a través de la oración. Y el tema del día de hoy, hermanos, oración y acción. Algo, hermanos, que a veces se nos ha olvidado y no nos damos cuenta que la oración y la acción van de la mano para que nosotros podamos entender la voluntad de nuestro Dios y podamos cumplir con ella. Yo espero que usted esté listo, hermanos, y que haya preparado su corazón para recibir la palabra de nuestro Dios. Y si es así, vayamos a la palabra del Creador. En el texto base que se encuentra en el libro del Éxodo, capítulo 14, verso 15. Este texto, hermanos, nos enseñará mucho, algo que nosotros debemos de llevar a cabo el día de hoy. Éxodo 14, verso 15 dice de la siguiente manera: Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Esta es la palabra. Entonces dijo Jehová a Moisés: ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y el objetivo, hermanos, de este tema es que nosotros podamos reflexionar en que la oración, hermanos, requiere de la acción para que nosotros podamos ver la mano poderosa de nuestro Dios en nuestras vidas. Ese es el objetivo, reflexionar acerca de esta palabra. Para que podamos entender, hermanos, un poquito más de esta parte, hermanos, nosotros podemos, hermanos, preguntar a las gentes, a las personas, ¿qué es lo más importante? ¿Qué será lo más importante? ¿Lo más importante será la oración o será la acción? Muchos dirán, hermanos, que la acción es importante y la oración no tanto. Otros dirán que la oración es más importante que la acción porque es una comunicación para Dios, para con Dios, ¿verdad? Y bueno, y cada uno de ellos va a exponer, hermanos, sus respuestas y quizás nos va a dar sus respectivos sustentos con lo cual ellos defenderán, hermanos, sus respuestas. Pero hoy en día, hermanos, hoy en día Dios nos ha dado esta oportunidad a usted y a mí de aprender una cosa, hermanos, de aprender que ambas partes van de la mano, tanto la oración como la acción. Y quizá, hermanos, podríamos nosotros decir que una cosa depende de la otra, considerando, hermanos, considerando la voluntad de nuestro Creador. Para poder entender el texto base de lo que nos está hablando, yo le invito a que usted abra sus escrituras desde el primer verso del capítulo 14 hasta el verso 15, hermanos. Ahí nosotros vamos a poder encontrar, hermanos, todas las respuestas a las que este tema está llamado. Dice así: Habló Jehová a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi
Hanhirot, entre Migdot y el mar hacia Baal Zephón. Delante de él acamparán junto al mar. Porque Faraón dirá a los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos, o sea, el pueblo de Dios, así lo hicieron. Y después de todo esto, hermanos, acontece que ya estando, hermanos, pues ahora sí que digamos encerrados entre el desierto y el mar, hermanos, Moisés hace una oración, una parte de una oración, hermanos, así podríamos decirlo, y también les da unas palabras de aliento en el verso 14, cuando dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces el verso 15 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y bueno, hermanos, en esta lectura nosotros podemos ver la respuesta de Dios, hermanos, a la oración de Moisés. Quizás, hermanos, es un grito que había sido innecesario, hermanos, porque como lo vimos en el verso 4, Dios ya había prometido, hermanos, que salvaría a su pueblo, que los llevaría a salvo a Canaán, y que Dios iba a obtener ese honor, hermanos, sobre Faraón, sobre todos sus soldados, hermanos. Pero ¿qué habrá pasado por la cabeza de Moisés? No lo sé. Pero Moisés hace esta oración, quizás como líder también tuvo miedo, tuvo angustia de ver cómo los perseguían y que ya estaban prácticamente atrapados ahí. Y él ora a Dios y Dios le dice: ¿por qué clamas a mí? Simplemente abre tus manos, alza lo que tienes ahí, divide el mar. Él responde, hermanos, Dios ya responde con lo que ya había dicho en el verso 4. Es evidente, hermanos, que pues así como Moisés, hay muchos hermanos que todavía se desaniman en esa parte. Y quizás muchos hermanos necesiten el apoyo y el consuelo de una oración. Y así, hermanos, así es la vida cristiana. Y gracias a la oración, hermanos, esa oración a nosotros nos ayuda, hermanos, a discernir lo que es la voluntad de Dios. Y cuando tenemos esa comunicación con Dios, nos da las fuerzas, hermanos, para seguir adelante. Y la oración, hermanos, puede convertirse en ese medio, en ese camino, hermanos, para que nosotros podamos ir viendo, ir descubriendo la voluntad de Dios. Cuando quizás, hermanos, tenemos algún problema, tenemos algo, hermanos, ahí es donde nosotros tenemos que orar, que aclamar el nombre de Dios. Pero también, hermanos, tenemos que vivir en la fe para poder alcanzar, hermanos, el amor que Dios tiene para nosotros. Nuestra oración, hermanos, puesta en acción, como lo dice el tema, se refiere, hermanos, a la implementación de nuestras palabras, lo que nosotros decimos en oración. Que todo lo que nosotros podamos decir, también lo podamos hacer, hermanos. Y cuando nosotros lleguemos a ese punto, cuando nosotros pedimos y oramos,
y lo llevamos a cabo, nuestra oración, hermanos, se va a reflejar en nuestra vida cotidiana. Cuando nosotros queremos observar algo dentro de nuestra vida, hermanos, ahí se va a ver el crecimiento que nosotros hemos tenido, las buenas acciones que hemos deseado, hermanos. Las buenas palabras que hemos dicho a través de la oración se verá reflejada en nuestras vidas. Y eso, hermanos, eso habla de una prueba de sinceridad y de un crecimiento espiritual para con nosotros, hermanos. A veces nosotros queremos, pues, evaluarnos en esa parte, pero no podemos hacerlo, hermanos, cuando oramos y hacemos cosas contrarias. Por lo que a veces decimos y no hacemos. Y a veces quisiéramos nosotros hacer todo eso. Cuando nosotros nos convertimos en unos verdaderos adoradores, hermanos, mientras estamos orando, también estamos pidiendo a Dios a que nos esforcemos para que pues Él pueda también conceder nuestros deseos, conceder lo que Él tiene para nosotros y conforme a su voluntad poder que Él pueda responder lo que nosotros pidamos. Pero lo más importante, hermanos, no solamente son nuestros deseos, sino más bien ajustarnos, hermanos, a lo que la voluntad de Dios tiene para nosotros. Por ejemplo, hermanos, nosotros, hermanos, cuando oramos, quizás oramos por los demás. Cuando usted ora, cuando usted tiene esa oportunidad, y muchas veces se ha manifestado, hermanos, que oramos, hermanos, quizás por algún motivo en especial, pero también Dios nos da la oportunidad, hermanos, de poder ayudar a esa persona, no solamente con la oración, sino con las cosas materiales. Vaya, cuando nosotros pedimos, quizás por el trabajo de algún hermano, de alguna hermana, para que le sea concedido, o cuando usted se sienta a su mesa con su familia, usted ora para que Dios le dé el alimento, le dé la vestimenta, le dé una casa, le dé un sustento a las personas que están en situación de calle. Pero muchas veces nosotros nos quedamos sin accionar. Y esto lo podemos nosotros mirar en la carta del apóstol Santiago, en su capítulo 2, versos del 15 al 16, donde dice: si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dan las cosas necesarias para el cuerpo, pues ¿de qué aprovecha? ¿Cierto o falso, hermanos? Nosotros hemos orado a veces por eso, hermanos, para que Dios les dé el sustento, para que Dios cubra las necesidades de los demás. Pero hay a veces, hermanos, que nosotros estamos estáticos, que nosotros no nos movemos. Dios, hermanos, Dios nos pone como medios para hacer ayuda de aquel que necesita. Pero si nosotros no nos movemos, hermanos, de nuestro lugar, pues nuestra oración va a ser nula. Así como el pueblo de Israel, hermanos, cuando se encontraba ya, como lo vimos en la lectura base, ellos ya tenían la promesa de Dios, ya tenían, hermanos, todo. Lo único que tenían que hacer era caminar, hermanos. Eso era lo único que tenían que hacer. Por eso Dios les dice: pues dile al pueblo de Israel que se mueva. Dile al pueblo que se vaya, que camine.
Y eso es lo que Dios nos dice hoy, que camines, que te muevas. O muchas veces, hermanos, usted ha orado también para su iglesia, para su congregación, ha visto la necesidad, hermanos, de que hace falta obreros dentro de su congregación, aquellos obreros que lleven la palabra. Y esto nos lo enseña el Evangelio de Mateo, capítulo 9, verso 37 y 38, hermanos. Cuando Jesús les dice a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hemos hecho alguna oración a veces de este tipo, hermanos, cuando nosotros pedimos que lleguen obreros, que difundan la palabra. Pero ¿qué cree, hermano, hermana? Que cuando Dios nos ha dado ese enorme privilegio de ser esos obreros que vayan a la mies, que vayan al campo, a veces somos nosotros los que tenemos ese privilegio de poder compartir la palabra. A veces decimos, hermanos, y ya se ha hecho muy popular en la iglesia, en nuestras congregaciones, decimos, heme aquí, pero envíalo a él. No queremos accionar, hermanos, no queremos movernos. Y si no nos movemos, dice un dicho por aquí que si nunca das un paso al frente, siempre vas a estar en el mismo lugar. Y a veces pasa eso, hermanos. Hemos escuchado también a hermanos, a hermanas que quisieran aprender más de la palabra de Dios, que quisieran escudriñar la palabra, que quisieran obtener esa sabiduría. El apóstol Santiago en su capítulo 1, verso 5 dice de la siguiente manera, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, la cual da abundante y sin reproche, y le será dada, dice la palabra de Dios. Pídesela a Dios a través de la oración. Oramos, hermanos, para pedir sabiduría. Pero y una vez oramos, ahora la pregunta es, ¿qué acción debemos de tomar, hermanos? Estamos hablando de oración y acción. Si oramos para que los obreros vayan a la mies, ¿qué acción estamos tomando nosotros? Bueno, nosotros debemos de ser esos obreros. Si oramos para que Dios lleve el sustento, nosotros debemos de ser ese medio para el cual llegue el sustento de Dios a través de aquellas personas que lo necesitan. Ahora bien, si oramos porque nos hace falta sabiduría y queremos más sabiduría, ¿qué acción debemos de tomar, hermanos? La respuesta es fácil. Es estudiar, es meditar, es reflexionar. Y sobre todo la invitación, hermanos, la invitación de cada día, escuchar diariamente al grupo edificados en la palabra, hermanos, porque de ahí usted se alimenta, alimenta su alma, alimenta su espíritu, y usted aprende. No va a aprender, hermanos, la palabra de Dios cuando usted se pone a ver la tele, usted se pone a ver las novelas, a las redes sociales. Ahí no va a aprender, hermano. Entonces debemos de tomar buenas acciones. Debemos de tomar buenas acciones, hermanos, para que nuestra oración sea fortalecida y sea contestada. Pero también nosotros, hermanos, debemos de asumir esa responsabilidad, eso que a nosotros nos toca. Y para ello, hermanos, surge otra pregunta. ¿Qué hace usted después de orar? ¿Qué es lo que hace, hermanos?
Muchos creen, hermanos, que con el orar en las mañanas es suficiente, pero se olvidan, hermanos, también que nosotros debemos hacer lo que nos corresponde, que para que nuestra oración sea conforme a la voluntad de nuestro Dios, hermanos, nosotros también tenemos que asumir lo que nos toca. No todo es de Dios, hermanos. Si nosotros no lo buscamos, si nosotros no nos movemos, hermanos, no va a llegar, no va a llegar hasta donde nosotros estamos. También nosotros tenemos que buscar como buscamos un empleo, como buscamos el sustento, así buscar la voluntad de nuestro Dios. Y para ello, hermanos, vamos a través de la Biblia, hermanos, conocemos muchas situaciones en la cual nosotros vamos a aprender. Y vayamos, hermanos, yo les invito a que vayamos al Evangelio de Juan y de ahí sustraeremos un aprendizaje para nosotros. Recuerde, el objetivo es reflexionar, hermanos, reflexionar acerca de la palabra de nuestro Dios, reflexionar de que nuestra oración requiere acción, hermanos. ¿Para qué? Para que podamos ver la mano poderosa de nuestro Dios. Yo les invito a abrir el Evangelio de Juan en su capítulo 5, versos del 1 al 11. Vamos a tomar esta porción de la palabra de nuestro Dios y vamos a escuchar lo que dice el paralítico de Betesda. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviere. Ojo a eso, hermanos. Estamos hablando de enfermos, estamos hablando de ciegos, cojos y paralíticos. Y dice que cualquiera que se metiere primero al estanque quedaba sano de sus enfermedades, de todo lo que tuviese. Verso 5. Y ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, cuando Jesús lo vio acostado y supo que ya llevaba mucho tiempo, le dijo, escuchen bien lo que Dios le dijo a este paralítico, ¿quieres ser sano? Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Verso 7, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Último verso, verso 11. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Hasta aquí dejamos esta palabra y vamos a resaltar algo, hermanos. Vamos a resaltar este verso que hemos tomado y lo vamos a tomar, hermanos, como reflexión. Quizás para muchos de nosotros, hermanos, cuando nos sentimos enfermos, ¿qué es lo que necesitamos en ese momento? Pues necesitamos sanidad, ¿verdad? Y quizás, hermanos, esta pregunta parecerá muy obvia para cada uno de nosotros,
Porque Jesús le dice al paralítico, ¿quieres ser sano? Si a nosotros nos preguntaran, ¿quieres ser sano? Es obvio que queremos ser sanos, ¿verdad? Pero creo que esta palabra lleva más, hermanos, más que esta respuesta. Jesús siempre te pregunta eso, porque muchas veces, hermanos, no queremos esa sanidad, no la buscamos como debiera. Y resaltamos esta pregunta, hermanos, ¿quieres ser sano? Jesús te pregunta hoy, ¿quieres ser sano? Bien, si tú dices que sí, así como el paralítico, luego Jesús le da una orden y le dice, levántate. Vamos a resaltar esa palabra porque Jesús da una orden y le dice, levántate. Esta palabra, hermanos, levántate. Ahí el proceso es donde comienza un proceso, hermanos, con una decisión personal. Es la elección, hermanos, del paralítico entre que se siga, que esté postrado o que se mueva a otro lugar. ¿Le ha pasado a usted, hermano? Reflexionemos en esto. ¿Le ha pasado a usted? Cuando Jesucristo dice levántate, te da una orden, pero ahí es una decisión personal. Así como el paralítico, o se levantaba o quedaba en el mismo lugar. El paralítico, hermanos, había experimentado muchas veces, como él decía, que no tenía quien lo echara al agua, y cuando el agua se agitaba ya otro llegaba y le ganaba su lugar. Y él seguía estando en el mismo lugar. Por eso, hermanos, cuando Jesús le cuestiona al paralítico sobre si quería ser sanado, no es de una forma sarcástica, hermanos, sino es para sacar de él el verdadero deseo, hermanos, de que quisiera ser sanado. El propósito, hermanos, de esta pregunta era confrontarlo, hermanos, con la realidad de su estado, en lo que él se encontraba, en lo que él tenía. Esto lo llevaba, hermanos, a que él pudiera tomar una decisión, así como usted y yo, tomar esa decisión del seguir postrados o levantarnos de donde estamos, hermanos. Por eso cuando le dice levántate, le está diciendo levántate, reacciona, responde, sal de tu lugar, muévete, acciona, no te quedes ahí, anda, camina, así como le dijo al pueblo de Israel. Y anda, hermanos, anda es el penúltimo protocolo, por decirlo así, hermanos. Eso es lo que significa, no te quedes cautivo ahí, no te quedes cautivo en tus fracasos, no vivas, hermano, en el pasado, en lo que te sucedió o en lo que te está sucediendo, no vivas en eso. Anda muévete, deja tu pasado, aléjate de ahí y busca lo mejor, busca lo que Dios tiene preparado para ti. Porque si nosotros recordamos, hermanos, en Isaías capítulo 43, verso 18, Dios te dice, no te acuerdes, hermano, no te acuerdes de las cosas pasadas, ni traigas memoria de las cosas antiguas. Así como el pueblo de Israel recordaba, hermanos, ese Egipto donde vivían, y le recalcaban a Moisés y le decían que no había tumbas en Egipto. ¿Por qué nos has traído aquí? Era mejor servirle a los egipcios que morir en el desierto. Ellos estaban acordando de todo eso. Por eso esta palabra en Isaías, Dios te dice, no te acuerdes de esas cosas pasadas, ni las traigas a la memoria. Olvídate de todo eso. Hoy Dios te promete algo grande para ti. En Génesis 12:2 te dice, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Eso es lo que nosotros debemos de tomar en cuenta. Y mirar, hermanos, que
que la palabra anda, cuando Jesucristo se lo dice al paralítico, es el propósito de la sanidad. Significa, hermanos, para él y quizás también para nosotros hoy en día, la capacidad, hermanos, de crecer, de desarrollarnos y de alcanzar nosotros niveles espirituales altos, donde nuestra espiritualidad, hermanos, no decaiga, sino que vaya creciendo para con Dios, hermanos. ¿Para qué? Para que lleguemos a esa perfección a la cual se encuentra nuestro Señor Jesucristo. La palabra anda, hermanos, debe de ser para nosotros una clave y una llave, hermanos, para el crecimiento espiritual y total a la cual nosotros necesitamos. Pero a veces, hermanos, a veces es triste, hermanos, cuando nosotros vemos hermanos enfermos físicamente, hermanos que tienen alguna enfermedad. Nos da tristeza porque son parte del cuerpo de Cristo. Nos da tristeza. Pero, ¿qué cree, hermano? ¿Qué cree, hermana? Que aún es más triste, hermanos, cuando ellos mismos malinterpretan la palabra de Dios, creyendo que solamente orando van a sanar, sin buscar, hermanos, los medios para ser sanados. Los medios, hermanos, como son la ciencia, como es la medicina, hermanos. Y vamos a aclarar esto. Dios no está peleado con la ciencia, Dios no está peleado con la medicina. Al contrario, hermanos, Dios ha creado esos medios para que todos seamos sanados si presentamos alguna enfermedad. Por eso es de suma importancia, hermanos, poder mirar este tema. Y a través de la palabra, hermanos, nosotros podemos mirar ejemplos de cómo Dios utilizó hierbas, cómo Dios utilizó herramientas en el Antiguo Testamento para que alguno de sus profetas o algún personaje bíblico haya sido sanado. Dios quiere tu sanidad. Dios quiere que tú estés bien. En el texto base, hermanos, en la lectura que vimos en Éxodo 14, del verso 1 al verso 4, hermanos, nosotros vemos que Dios permite que el faraón persiga al pueblo, hermanos. Eso quiere decir, hermanos, que muchas veces la prueba también va a llegar a nuestra vida. ¿Para qué? Para que podamos orar, pero también para que podamos accionar. Y todo ese proceso, hermanos, es para el bien de nosotros. Pero muchas veces, hermanos, nos pasa como el pueblo de Israel. Nos quejamos de las circunstancias y no accionamos. Nos quedamos llorando ahí y no seguimos avanzando. O pensamos a veces, hermanos, antes de servir a Dios, éramos felices y no nos pasaba nada. Y anhelamos, hermanos, regresar a ese Egipto espiritual, a ese mundo carnal. Anhelamos eso. Pero yo le puedo decir algo, hermanos. El problema que hoy tienes, el problema en la cual tú estás pasando, Dios tiene una respuesta para cada uno de ellos. El problema, hermanos, es que quizás nos hace falta fe, quizás nos hace falta orar y también quizás nos hace falta accionar. Así que Dios te dice, no temas, estad firme y ved la salvación de Jehová que hará hoy por vosotros, como lo dice en el verso 13. Mis amados hermanos, yo espero que Dios les bendiga grandemente y espero que esta reflexión, hermanos,
haya hecho eco en nuestro corazón para no estar estáticos, sino seguir avanzando. No importa en la situación que nos encontremos, trabajar para Dios, hermanos, nos da vida y nos da salud. Así como Pablo no paró la obra, aún él estaba enfermo. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Vamos a orar. Eterno y buen Dios, quizás muchas veces nosotros, Señor, no entendamos por lo que estamos pasando, cuál es el propósito, pero confiamos en tu palabra cuando tú nos dices: vuestros pensamientos no son mis pensamientos. Y ahí es donde nosotros quizás podamos entender que es algo que a nosotros nos va a ayudar, porque todas las cosas que nos suceden, creemos que nos suceden para bien. Es para un propósito en la cual tú nos has llamado. Por eso hoy en esta mañana te pedimos que tú nos llenes de esa sabiduría, de ese entendimiento, y podamos entender lo que hoy sucede a nuestro alrededor. Pero que también tú nos des esas fuerzas que necesitamos para que nosotros podamos movernos y para que no quedemos estáticos, sino que traigamos a nuestra vida esa acción para que sea un testimonio para que muchos te conozcan. Hoy en este día también te pedimos, Señor, que tú bendigas grandemente a aquellos mis hermanos que están atravesando por situaciones difíciles y que tú a través de esta palabra les hagas entender el propósito que tienes para sus vidas. Que tome aliento su corazón, tome fuerzas y siga adelante, Señor. Porque sabemos que tú das todo para nosotros, para que nosotros podamos vivir plenamente en esta vida que nos has regalado. Señor, muchas gracias. Gracias por estas palabras que nos has regalado hoy y porque son alimento para nuestro espíritu. Sigue bendiciendo grandemente a nuestro grupo a nivel general. Y que tú seas, Señor, concediendo las peticiones de su corazón. Eterno y buen Dios, pues todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Paz a vosotros, mis amados hermanos, el Señor les bendiga grandemente.